Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer cotidiano de las y los diputados de México que este martes 19 de septiembre participaron en el segundo Simulacro Nacional 2023. A través de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y de las Direcciones Generales de Resguardo y Seguridad y de Protección Civil, se realizó un operativo en el que participaron 2.536 personas que asisten cotidianamente a este Palacio Legislativo de San Lázaro. Se trató de una evaluación bajo el supuesto escenario de que estábamos ante un sismo de 8.0 grados, con epicentro en Acapulco, Guerrero. Fue entonces un desalojo diseñado para un hipotético movimiento telúrico que en la Ciudad de México se sintió moderado. Esta vez hubo presencia de intérpretes de la lengua de señas mexicana y de 262 elementos de resguardo, seguridad, protección civil y brigadistas. La experiencia incluye el supuesto escenario de un combate a un incendio declarado, un daño estructural y la instalación de 5 puntos para emergencias, presentándose una hipotética respuesta a un hipotético paro cardíaco. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, informó que la evaluación tomó un tiempo de 3 minutos con 40 segundos y que se realizó en tiempo y forma. La secretaria general de la Cámara, Graciela Báez Ricardes, entregó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política un informe donde se especifica que las instalaciones de este recinto se encuentran en perfectas condiciones. Este simulacro ofreció la oportunidad de hacer un corte de caja sobre las remodelaciones recientes que se han realizado en esta sede parlamentaria de San Lázaro, a la que confluyen en determinados momentos hasta 7,000 personas. Se recordó que fueron renivelados los edificios B y H precisamente a consecuencia de afectaciones que tuvieron por el sismo de 2017 y que se cuenta con los dictámenes de seguridad estructural de todas las instalaciones, garantizando con ello condiciones que se calificaron como perfectas. Veamos parte de lo sucedido. En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre, la Cámara de Diputados participó en el Simulacro Nacional 2023 con el objetivo de preparar a todas las personas que laboran y visitan el Palacio Legislativo de San Lázaro en caso de un sismo y sepan cómo se debe actuar en una emergencia. En punto de las 11 de la mañana, se activó la alerta sísmica y personal y visitantes evacuaron los edificios y se concentraron en los diferentes puntos de reunión. El reporte, que consta de 3 tantos, ¿son 2 o 3? Son 2. Lo primero es la hipótesis del sismo, que suponiendo que es de 8 grados en una localización de Acapulco, Guerrero, en la parte oriente, con una profundidad de 8 kilómetros, y percibido ampliamente en la zona centro de México. La secretaria general y presidenta del Consejo de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardes, Carlos Noriega Cano, director general de Resguardo y Seguridad, e Isaac Valencia Fornaguera, director de Protección Civil, informaron los resultados del ejercicio al terminar el simulacro. En el momento se evacuaron 2.536 personas, que son las que están ahorita en la Cámara. El total de empleados es alrededor de 7,000, pero no están los 7,000 en este momento en la Cámara. Como recordarán, fueron renivelados el edificio B y el H, precisamente a consecuencia de los sismos de 2017. Ya se encuentran en perfectas condiciones. Tenemos los dictámenes de DROs. Precisamente hoy se reportaron en la Junta de Coordinación Política para que el presidente y los coordinadores todos estuvieran informados sobre que las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones. Participaron por primera vez 5 intérpretes de interpretación de lenguas o de señas, que nos ayudaron mucho con muchos compañeros que tenemos aquí. Participaron 170 brigadistas, 75 elementos de resguardo y seguridad, 35 elementos de protección civil, que son los que nos apoyan a hacer todo el tema de la evacuación y llevar a la gente a los puntos seguros de reunión. La Cámara de Diputados todo el tiempo está en mantenimiento, entonces hubo alrededor de 17 empresas que también nos apoyaron en el tema de la evacuación. También evacuamos a 52 compañeros que tienen discapacidad y fueron apoyados por los brigadistas, que son empleados de la Cámara y que nos han de manera voluntaria apoyado todo el tiempo. Tenemos un proceso muy establecido que se conoce como proceso general de evacuación. Se divide en 2 etapas, entonces la primera etapa toma 2 minutos forzosamente, porque derivado de la cantidad de personas es necesario desalojar las rutas de evacuación, y en la segunda etapa inicia a partir de que termina el impacto.
En este caso inician normalmente a partir del minuto número 2, así que nos tomó prácticamente 3 minutos desalojar a 2.500 personas, poco más que eso. Tuvimos 5 simulaciones, 2 de ellas tuvieron que ver con incendios, uno declarado y otro incipiente. Tuvimos 2 personas con pérdida de conocimiento, una de ellas fue solamente pérdida de conocimiento, el otro escenario fue mucho más complejo, tuvo que ver con una parada cardíaca. Y finalmente el colapso estructural, la simulación de colapso estructural que ustedes presenciaron, y en conjunto pretendimos atender la hipótesis que se planteó desde la Coordinación Nacional. Está muy planeado, lo trabajamos muy bien, pero no sería un éxito si no es por la participación de la gente. Hoy la gente, la verdad es que creo que ya están muy programados en su mente qué es lo que tienen que hacer. Ya saben qué hacer. Antes era pues simulacro, no pasa nada, y se lo tomaban muy tranquilamente. Hoy no. Hoy pienso que ya hay más responsabilidad por parte de la gente, que lo transmiten a sus casas también. Y es muy importante tomar esto en serio, porque el caso que ocurra de verdad, lo principal es poner a salvo su vida, ¿no? El 19 de septiembre es una fecha que marca un momento de reflexión en nuestra historia. Se lleva a cabo en memoria de las víctimas que fallecieron en los sismos de 1985 y 2017. Los 2 más destructivos en la historia reciente de México y ocurridos en la misma fecha. Este ejercicio cívico, que se lleva a cabo en el marco del Día Nacional de la Protección Civil, busca fomentar la cultura, capacitar e informar a la población sobre qué hacer en caso de sismo. En la sesión ordinaria del 19 de septiembre hubo pronunciamientos de los 7 grupos parlamentarios en ocasión de los aniversarios de los sismos de 1985 y 2017, una oportunidad para recordar a las víctimas y reconocer la solidaridad de entonces, de los héroes y heroínas que realizaron labores de rescate y para seguir enfatizando la importancia de la prevención permanente, así como la obligación de las y los diputados de señalar pendientes que les competen, los trabajos inconclusos en la reconstrucción en todas las entidades que sufrieron estragos hace 6 años. Reformas para garantizar que el Congreso dote de los recursos necesarios a los cuerpos de protección civil, la falta de fideicomisos para afrontar los momentos complicados que podrían generarse con futuros movimientos telúricos. En esa sesión del martes 19 también se iniciaron los análisis del 5º informe de gobierno con lo relacionado a política económica y política interior. En voz de sus representantes, Morena resaltó que actualmente 30 millones de familias tienen más ingresos y mayor bienestar y que este hecho también importa porque existe una relación entre la pobreza y el delito. Acción Nacional planteó que hoy existe más inseguridad, asesinatos y feminicidios que antes, más pobreza y más corrupción. La bancada del Revolucionario Institucional señaló que México es de los países más inseguros para vivir y con más fosas clandestinas. El balance de los diputados del Partido Verde Ecologista de México subrayó que hay combate frontal de causas y efectos de la corrupción, la impunidad y el dispendio en el ejercicio del poder. Para la bancada del Partido del Trabajo destacó que la austeridad republicana es una realidad y se puso fin a los privilegios fiscales para grandes corporaciones económicas y financieras. La representación de Movimiento Ciudadano expuso que pese a un proceso de militarización en la seguridad pública, continúan los altos índices de criminalidad y de violencia. La bancada del PRD señaló que hay evidencias de desgobierno en todo el país y que la situación de Chiapas es un ejemplo. Vamos a esa crónica. En el marco del análisis del 5º informe de gobierno del presidente de la República, el martes 19 de septiembre de 2023, en sesión ordinaria, diputadas y diputados iniciaron la discusión en materia de política interior. Hoy en día, 30 millones de familias tienen más ingresos y mayor bienestar. En 4 años se duplicó el salario mínimo y se incrementaron históricamente los recursos de los programas sociales, lo cual se traduce en una disminución de 5.1 millones de pobres de 2018 al día de hoy. Podemos afirmar que es paradójico que se pretenda analizar la política interior cuando esta no ha existido. Lo que hemos tenido es un aparato de Estado que se impone, que avasalla, que no debate, que no dialoga. Lo que hemos tenido es un líder de partido que en la presidencia ha renunciado a concitar la unidad nacional. Lo que vemos en este informe es que hoy México es de los países más inseguros para vivir, es de los países más inseguros para que puedan ser periodistas. Somos de los países donde llevamos contados
50 periodistas asesinados en lo que va del año. Y la mayoría de ellos son mujeres, son activistas, y ustedes no están haciendo absolutamente nada. El actual gobierno ha sido cerrar espacios a la corrupción en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para ello, se han realizado actos de fiscalización en las áreas proclives e irregularidades administrativas, las cuales por décadas representaron un alto riesgo en el servicio público. De igual forma, legisladoras y legisladores hicieron uso de la tribuna para emitir sus posicionamientos respecto al quinto informe de gobierno en materia de política económica. Una política económica humanista que tiene como objetivo central el bienestar de las personas, no los privilegios para las grandes empresas como aquí vienen a plantear los panistas. No, una política cimentada en una más equitativa distribución de la riqueza. Desde el primer año de la actual administración, el gobierno solicitó un monto de deuda interna de 514.500 millones de pesos, cifra que paulatinamente fue incrementando hasta cuadruplicarse en el 2024. Las familias mexicanas compran sus alimentos con una inflación superior al 6.8%. El poder adquisitivo se encuentra por los suelos. El salario mínimo que por decreto se incrementó para los ciudadanos de un empleo informal es un aumento de letra muerta. El empleo informal no hay autoridad que haga valer dicho aumento a ese salario. Para continuar con el análisis del quinto informe de gobierno del presidente de la República, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que cita a comparecer ante el Pleno y comisiones a 19 funcionarios de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado. Como cada año, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realiza una de las tareas centrales en el cumplimiento y desahogo de la responsabilidad constitucional de las y los diputados de México de analizar y aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, porque esta comisión organiza el debate, la discusión y las modificaciones que habrán de realizar las y los legisladores en el resto de las comisiones y en grupos de trabajo que son integrados para revisar aspectos o anexos específicos de la propuesta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les entrega. Así que este martes 19 de marzo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobó su plan anual de trabajo para el tercer año de esta 65ª legislatura, así como el acuerdo y los lineamientos para ordenar el análisis del proyecto de egresos, para el cual habrán de convocarse foros, mesas de trabajo y realizar parlamento abierto. Cada año las comisiones ordinarias legislativas formulan opiniones en torno a la propuesta del Ejecutivo con respecto a su tema, sector o materia. Estas opiniones, que generalmente sugieren ajustes al alza en favor de algún programa o dependencia, deberán especificar cuáles serían las nuevas fuentes de ingreso para su financiamiento. Se recordó que el plazo constitucional en que deberá estar aprobado en el Pleno de las y los diputados el presupuesto de egresos para 2024 es el 15 de noviembre próximo. En la reunión se fijaron las primeras posturas en torno a la propuesta del Ejecutivo Federal. Dos temas fueron perfilados: la defensa de las asignaciones para programas sociales y obras sexenales y la alerta de que el planteamiento de la Secretaría de Hacienda contiene una ampliación de la deuda y desatiende requerimientos de las entidades federativas y de los municipios. Vayamos a esa crónica. El 19 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó su plan anual de trabajo para el tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura, que abarque el análisis, discusión, modificación, en su caso, y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. También fueron aprobados los lineamientos para el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024. De igual forma, se aprobó la convocatoria para la realización de mesas de diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto, cuyos análisis y opiniones de quienes participen en las sesiones tendrán como base el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2024. Al respecto, las y los diputados dieron su postura. Este PEF va a garantizar las pensiones para adultos mayores, las becas para los jóvenes,
Los derechos sociales, incluyendo el de la salud, con más de 40,000 millones para el programa de atención a personas sin seguridad social. Va a garantizar también la culminación de los proyectos de infraestructura que benefician al sureste del país. Queremos un paquete económico con un equilibrio fiscal, que podamos cimentar un presupuesto sin financiar los proyectos insignia del presidente, sin contratar deuda, que como vemos del 2019 al 2023, con un acuerdo del informe de gobierno, la deuda ha crecido 3.2 billones de pesos. Nos encontramos con un presupuesto insensible, que no atiende a la realidad que está viviendo nuestro país, que definitivamente no es federalista y no es equilibrado. Olvida regiones enteras del país como la región norte del mismo y pues queda de ver en muchos temas. Tan solo en un comparativo de las asignaciones, según la naturaleza de los servicios gubernamentales que se financiarán, se destina casi el 50% del gasto para desarrollo social, en donde destacan los más de 727,000 millones de pesos dirigidos a los principales programas sociales, tales como la pensión para el bienestar de personas adultos mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Este presupuesto también considera mantener los programas sociales que son claves en esta administración, terminar los proyectos emblemáticos como es el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, Paraíso Tabasco y desde luego una cosa que va a ser una gran aportación es el ferrocarril transísmico. Y es preocupante porque lo que se está planteando es una reducción en las aportaciones y participaciones federales a estados y municipios, y eso sin duda va a golpear de manera muy fuerte a toda la nación. Entonces creo que es determinante que podamos analizar sobre todo estas aportaciones que van para los grandes proyectos de infraestructura. Esperamos un presupuesto justo y una distribución equitativa con bienes y servicios de calidad para las y los mexicanos. Y hacemos desde ya también un llamado al gobierno federal para que tome estas características de gobernanza que tanta falta han hecho y ejecutar un presupuesto con transparencia, con legalidad, con integridad, con políticas públicas viables, sólidas. Como parte del análisis del quinto informe de gobierno denominado Glosa en el Congreso Mexicano, las y los diputados citaron a 19 funcionarios federales. 16 comparecerán en las comisiones ordinarias y 3 ante el Pleno de San Lázaro. El primero en hacerlo este miércoles 20 de septiembre por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien defendió la propuesta de paquete económico para 2024, destacando que la iniciativa de la Ley de Ingresos busca fortalecer la recaudación, simplificando el sistema tributario y reduciendo la evasión y la elusión fiscal. Mientras que en el proyecto de presupuesto de egresos, aseguró, se prioriza la inversión social, la conclusión de proyectos ya iniciados que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como los rubros en salud, seguridad y educación. Todos los grupos parlamentarios fijaron posturas y sus representantes formularon diversas preguntas, destacando el reclamo de la oposición por el tema de la deuda pública. El secretario Ramírez de la O aseguró que su manejo es estable y sostenible. La presidenta de la mesa directiva, diputada Marcela Guerra Castillo, destacó la importancia de este ejercicio de rendición de cuentas que, además de ser un mandato constitucional, caracteriza a cualquier Estado democrático y moderno. En las exposiciones y cuestionamientos, Morena destacó que en materia económica, gracias a la conducción gubernamental, vamos por buen camino. El Partido Verde Ecologista de México habló de un equilibrio entre macroeconomía, inversiones y atención a la población con más carencias. El Partido del Trabajo enfatizó la pertinencia y justificación del manejo de la deuda pública. En contraste, Acción Nacional alertó que el monto previsto de esta para el próximo año es el más alto de los requeridos desde el año 2000 y el PRD consideró que esa deuda pública tiene un monto superior al canalizado en los años 80 al denominado FOBAPROA. El PRI consideró que sobre la propuesta del Ejecutivo ahora deberá construirse un presupuesto redistributivo que garantice la recuperación de la paz. Movimiento Ciudadano señaló como preocupante la falta de recursos para la implementación del nuevo sistema de justicia cotidiana. De ese prolífico debate les compartimos la siguiente crónica. Ustedes sin
Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el miércoles 20 de septiembre, compareció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para referirse a la política económica del país. Y dar cuenta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, y así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En su intervención, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que el paquete económico 2024 busca dar continuidad a la consolidación de un estado de bienestar y plantea lineamientos de política económica prudentes y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en un entorno de finanzas públicas sanas, con un nivel de deuda estable y sostenible, hechos que garantizarán una transición ordenada hacia la siguiente administración. La estrategia de infraestructura impulsada por esta administración ha contribuido al dinamismo y fortalecimiento del mercado interno, que se refleja en la recuperación del consumo y de la inversión. Lo anterior ha permitido enfrentar la desaceleración temporal en la actividad global de manera efectiva y fomentar la llegada de mayor inversión del exterior a nuestro país. Al respecto, las y los legisladores dieron su posicionamiento. El combate frontal contra la corrupción, una planificación económica sólida y la implementación de políticas públicas hacendarias para el fortalecimiento de la cultura contributiva de pronto pago, así como las relacionadas con el combate para frenar la elusión y evasión fiscal, han permitido que los recursos públicos se destinen en beneficio de la sociedad. Vayamos a ver ese paquete económico, cuánto se le quitó a caminos vecinales, esos caminos que transitan nuestros campesinos, nuestros productores. Ahí es donde se ha quitado, en esas actividades productivas. La proyección sobre el crecimiento económico, 3%, resulta muy optimista, cuando el promedio sabemos que será no mayor al 1%. No contribuye al crecimiento económico. La inversión pública agregada disminuye en casi 100,000 millones de pesos respecto al presupuesto del año presente. Consideramos que las estimaciones de las variables macroeconómicas son prudentes, son responsables y acorde al contexto que se nos presenta a nivel nacional y a nivel internacional. Pronosticar que la inflación entrará en el mes de diciembre en el rango objetivo del Banco de México es algo sensato. Los estragos de la crisis económica derivada de la pandemia quedaron superados. La inflación está bajo control. Hoy tenemos fortaleza de la demanda interna. El consumo de las familias ha impulsado la economía gracias al aumento de los salarios y al crecimiento del empleo. La necesidad de un mayor endeudamiento, 1.7 billones de pesos, pone al descubierto una de las más graves errores de esta administración: su negativa a realizar una reforma fiscal integral. El esquema fiscal ya no era viable en 2019. Era absolutamente insuficiente incluso para atender una pandemia. Tristemente, este paquete económico repite los mismos errores. Una deuda elevada, una recaudación sobreestimada, al igual que la producción petrolera, con la que seguramente tendremos una vez más un mal año en las finanzas públicas de nuestro país. Al término de la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados emitió un mensaje. Este ejercicio democrático ante esta representación se da en cumplimiento de las obligaciones constitucionales entre los poderes ejecutivo y legislativo, además de ser el pilar de nuestra democracia, el cual fomenta la transparencia, la eficiencia, la responsabilidad, la participación y contribuye al buen gobierno y a la estabilidad política en pro del interés nacional. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto, la crónica del quehacer de las y los diputados de México. Nos vemos en la siguiente emisión.